vamos a ver cómo detectar la imagen de una función, que lo vamos a ver solo gráficamente, porque analíticamente es un poco más complicado y en algunos casos no lo van a poder predecir. Gráficamente. Así como el dominio correspondía gráficamente a observar para qué valores del eje X hay dibujo, hay gráfico de la función, la imagen ahora corresponde a observar para qué valores del codominio, es decir, para qué valores de Y hay gráfico de la función, ¿sí? ¿Qué valores de Y provienen de ser f's de algún X? Por ejemplo, lo voy a mostrar primero en este caso. Fíjense que son los mismos ejemplos de cuando calculamos el dominio. Ahora, ya que los tenemos, vamos a calcularles también la imagen. Si yo me paro, por ejemplo, ahora en vez de recorrer el eje X, vamos a recorrer el eje Y. Entonces, el eje Y se recorre, así como el eje X se observa de menor a mayor, es decir, de izquierda a derecha, el eje Y se recorre de abajo hacia arriba, también de menor a mayor. Entonces, tengan en cuenta que esta rama sigue y sigue, ¿sí? Las dos. Entonces, si yo me paro en todos estos valores del eje Y, ahora, en vez de mirar hacia arriba o hacia abajo, voy a mirar a la derecha y a la izquierda. ¿Encuentro gráfico? Sí, porque si esto sigue por acá y sigue por allá, entonces para este valor del eje Y hay un punto correspondiente al gráfico. De hecho, hay dos, este y este de este otro lado de la rama. Si me paro en este valor del eje Y, ¿hay gráfico? ¿Este valor de Y proviene de ser f de algún X? Sí, corresponde a este punto, es decir, a f de este X. Y también corresponde a este otro, es decir, es f de este X. Hay dos valores de X que corresponden a este Y y por lo tanto este Y pertenece a la imagen. Lo mismo ocurre si me paro por acá. Si me paro en este otro valor de Y, proviene de este valor de X y de este valor de X. En cambio, si me paro posterior al vértice de esta parábola, es decir, posterior al 5, si me paro por ahí, ese valor de Y, por más que yo camine hacia la derecha o camine hacia la izquierda, no me encuentro con el gráfico para tocar un punto y decir de qué valor de X proviene. O sea, ese valor de Y no es f de algún X, es decir, este Y no pertenece a la imagen. La realidad es que observar la imagen de una función es observar cuál es la zona del eje Y para la cual existe gráfico de la función. Y si se fijan, existe gráfico de la función para todos estos valores de Y hasta el 5, incluyéndolo, porque hay un punto correspondiente a la altura Y igual a 5. La imagen, entonces, de esta función son todos los reales menores o iguales que 5, desde menos infinito hasta 5. También se podría poner de esa forma. ¿Qué pasa en el caso de una función lineal? Recuerden que la función lineal es infinita, así que todo el eje Y es ocupado por el gráfico de la función y por lo tanto su imagen también es todos los reales, ¿sí? En el caso de funciones lineales con pendientes distintas de 0. ¿Qué pasa en este caso? Hay gráfico para todo el eje Y. Fíjense que este punto, este vértice, corresponde a menos 2 del eje Y. Este no importa cuál corresponde porque es superado por este. Este punto corresponde a 6 del eje Y. Entonces, entre menos 2 y 6, para toda esta zona del eje Y, hay gráfico de la función. El gráfico está metido, a ver si lo ven, ahí adentro. Luego, por arriba de 6 y por debajo de menos 2 no hay gráfico. Entonces, la imagen de esta función es el intervalo menos 2, 6, incluyendo al menos 2 porque hay un puntito ahí dibujado, y también incluyendo al 6 porque más allá de que hay un puntito hay un corchete que está indicando que ese borde es parte del conjunto. Una función polinómica que tenía dominio de todos los reales porque era un gráfico infinito que venía de acá arriba, hacía esta vuelta y volvía a bajar. Y por lo tanto, si esto continúa hacia arriba y esto continúa hacia abajo, el gráfico ocupa todo el eje Y. Y entonces la imagen de esta función es todos los reales. ¿Qué pasa con este caso? Algo muy parecido a lo que observamos
en el eje X pasa ahora en el eje Y. Así como había gráfico para todo el eje X, salvo en el lugar donde estaba lo que era su asíntota vertical, en A, ahora hay gráfico para todo el eje Y. Fíjense que el gráfico para toda esta zona está de este lado, o sea, esta parte del gráfico ocupa toda esta zona del eje Y. Esta otra rama del gráfico ocupa toda esta zona del eje Y, de acá más infinito, pero justo para Y igual a B, donde se encuentra una asíntota horizontal, que más adelante vamos a ver bien qué es, justo para ese valor del eje Y, que yo lo marqué como el valor B, no hay gráfico. Entonces, en este caso, la imagen de esta función son todos los reales menos el valor en donde se encuentre la asíntota horizontal. Último caso, el gráfico solo tiene esta porción. Digo solo, pero en realidad es un gráfico infinito. Tengan en cuenta que esto continúa, ¿sí?, infinitamente. Lo que sí no tiene es la zona negativa del eje X graficada ni la zona del eje Y. Si yo observo el eje Y, fíjense que para todos estos X no hay gráfico y que empieza a haber gráfico recién en esta zona del eje Y. O sea que la imagen de esta función es este intervalo, de 0 a más infinito, siendo valores del eje Y, incluyendo al 0 porque habíamos puesto un puntito relleno ahí que incluía el borde. ¿Qué quiere decir la imagen? Miremoslo justo con este ejemplo. Cuando uno pensaba en conjuntos y funciones, dados los valores que colocara en el dominio, la imagen era a dónde esos valores del dominio iban a parar. Eran los valores del conjunto de llegada que provenían de valores del conjunto de salida. ¿Se acuerdan cuando definimos funciones? Siendo una función en ese sentido, ¿no? Entonces, dijimos que el dominio eran los reales mayores o iguales a 0, que acá dentro podíamos poner valores mayores o iguales que 0 para que esta cuenta tenga solución. Quiere decir que acá podría poner estos elementos. Esos son estos X. Ahora, los puedo reemplazar acá adentro. Para esos X esta cuenta tiene solución. Y esa cuenta, cuando yo la haga, cuando calcule la raíz cuadrada de un número, ¿qué valores BI me va a devolver? La raíz cuadrada de un número siempre tiene solución mayor o igual a 0, que son estos otros. ¿Sí? Parecen ser el mismo conjunto, pero en realidad esto está representando valores de X, esto está representando valores de Y. Este conjunto se observa sobre el eje de las X y este otro se observa sobre el eje de las Y. Recapitulemos entonces, el dominio de una función se puede encontrar tanto gráfica como analíticamente. Gráficamente corresponde a los valores del eje X para los cuales hay gráfico y analíticamente a los valores de X para los cuales la cuenta de la función existe o bien tiene solución. La imagen también se puede hallar de las dos maneras, tanto gráfica como analíticamente, pero en la mayoría de los casos lo vamos a hacer gráficamente, observando para qué valores del eje Y hay dibujo. En muy pocos casos vamos a poder descubrir la imagen de una función observando su fórmula.